Bueno, pues ahora sí, Anemi. Pues ahora vamos a hablar de las curvas hidrostáticas. Es el siguiente tema. ¿Qué son las curvas hidrostáticas? Pues es un conjunto de datos, ya sea en forma de tabla, en forma de figura, de gráfica, que dan información relativa a nuestra embarcación. Es una información que estamos obligados a generar. Y aquí tenéis, bueno, esto es una resolución de la IMO, de la Organización Marítima Internacional, que es la que rige un poco la regulación respecto a las embarcaciones, pues a la seguridad. Y como veis aquí en esta resolución, pues se dice que cada barco debe tener un cuadernillo de estabilidad, y este cuadernillo de estabilidad pues tiene que contener todo esto que está aquí detallado. Esto también está en el BOE. Cuando hacemos el proyecto de una embarcación, tenemos que entregar todo un seguido de documentación, lo entregamos para que este barco finalmente pueda salir a navegar. Desde Capitanía Marítima hay unos ingenieros navales, que son el Cuerpo de Ingenieros Navales del Estado, a los que hay que entregar toda esta documentación que está marcada por la regulación. Ellos revisan toda esta documentación, pues van a revisar las hidrostáticas, la estabilidad, y una vez que comprueban que todo esto está correcto, pues este barco estará validado y evidentemente podrá salir a navegar. Hasta que no pase este proceso, pues no podrá salir a navegar. O sea, generamos esta información primero para que el barco pueda salir a navegar, para que lo evalúen en Capitanía Marítima y le den el ok. Y segundo, porque todos aquellos que van dentro de la embarcación, ya sea el capitán o el jefe de máquinas, necesitan toda esta información relativa al barco, pues para a la hora de cargar, descargar, saber en las diferentes condiciones que se va a encontrar el barco, a fin de cumplir siempre con la reglamentación. Evidentemente, como ingenieros navales, vosotros vais a hacer el diseño y vais a evaluar un rango de posibilidades, pero el rango de posibilidades de carga es infinito. Así que por eso el capitán necesita estos datos para, en esa condición de carga concreta, que él sepa pues cómo va a quedar la embarcación. Estas curvas se calculan considerando que el mar está plano, además sin trimado, a no ser que sean embarcaciones que van a ir trimadas generalmente, como es el caso de los pesqueros, y se han de generar para todo un rango de desplazamientos. Bueno, y aquí tenéis pues todo lo que ha de contener estos cuadernillos referentes a la estabilidad. De momento ahora nos vamos a preocupar de estos de aquí, que son las curvas hidrostáticas. Luego nos ocuparemos de las curvas cruzadas de estabilidad. O sea, en este tema vamos a hablar solo de esto que está marcado en verde. Como curvas hidrostáticas generalmente se entienden por tres. Las propiamente dichas curvas hidrostáticas, que también se denominan carenas rectas. Luego están las curvas de Bonjean, que actualmente no se utilizan mucho, aunque son bastante útiles en el caso de embarcaciones que van a navegar trimadas. Y luego tenemos las curvas transversales de estabilidad, que son las curvas KN o carenas inclinadas o pantocarenas. De momento nos vamos a ocupar de estas. Este es el tema que vamos a tratar ahora. ¿Qué son? ¿Qué contienen estas curvas? Que se pueden dar en forma de curvas, en forma de gráfica y en forma de tablas. Normalmente se dan de las dos maneras. Se dan en forma de tablas y en forma de curvas.
¿Por qué? Bueno, pues en forma de curvas sí que es muy visual verlo, pero a la hora de utilizarlas, a la hora de utilizar el capitán esas curvas, pues tiene que estar ahí con la regla, mirando a ver cuál es la escala en los ejes y no es cómodo, es mucho más cómodo darlo en forma de tablas que directamente vaya a buscar el valor a la tabla correspondiente o como mucho que interpole entre dos valores si el que busca no está, y es mucho más cómodo en forma de tabla. Así que normalmente se dan de las dos maneras. ¿Qué contienen estas curvas hidrostáticas, estas tablas hidrostáticas? Se generan para todo un rango de desplazamientos. Lo primero que hacemos es marcar el desplazamiento de la embarcación, que va a ser el desplazamiento de diseño. Pues evidentemente el de máxima carga. Porque ya dijimos que si proyectábamos para un desplazamiento que está por encima del de máxima carga, pues no nos van a dejar sacar que ese barco salga a navegar, porque no vamos a cumplir con las reglas de francobordo. Y si proyectamos pues por debajo, estamos perdiendo, el armador va a perder dinero. Así que siempre proyectamos para el caso límite de máxima carga. Y esta es la condición máxima que va a adquirir nuestro barco dentro, pero no va a ir navegando siempre en esta máxima carga. Va a haber un sinfín de condiciones de carga. ¿Desde dónde hasta dónde? Bueno, pues el mínimo sería que saliera navegando con el peso en rosca. Recordamos que el peso en rosca era el de la embarcación sin nada. Con los motores, evidentemente, todo cuando sale del astillero, pero sin ningún combustible ni agua dulce en ninguno de los tanques. Solo el fluido de los diferentes sistemas que evidentemente llevan fluidos internos. Bueno, pues este sería el caso mínimo de peso, ¿no? El peso en rosca. Y el máximo, pues el desplazamiento máximo, que va a ser el de proyecto. Pues ¿de dónde a dónde vamos a sacar las curvas hidrostáticas o las tablas hidrostáticas? Pues desde el peso en rosca, ¿vale? El desplazamiento en rosca, hasta un poco por encima del desplazamiento máximo, para pues, cubrir todo ese rango de posibilidades. ¿Y qué contienen estas tablas? Pues contienen el área de flotación. Recordamos que el área de flotación es cuando el agua corta la embarcación, corta el casco, se queda la parte del agua que corta el casco. Bueno, después pongo una imagen que con la imagen es mucho más sencillo. Pues el área de flotación, las toneladas por centímetro de inmersión, ¿vale? Se da en toneladas partido centímetro, es las unidades del sistema internacional, aunque libros anglosajones pues lo dan en sus unidades, ¿vale? ¿Qué son las toneladas por centímetro de inmersión? Bueno, pues este parámetro lo que nos dice es las toneladas que hemos de cargar o descargar para que nuestra embarcación se sumerja o emerja 1 centímetro. Luego veremos también. También contienen la abscisa del centro de gravedad de la flotación. Es decir, de esa área de flotación que se nos genera, ¿dónde está su centro de gravedad? Evidentemente, con respecto al eje longitudinal, que es el X, va a estar justo encima. No va a estar a babor o a estribor, porque eso significaría que el barco no es simétrico. Así que va a estar siempre sobre el eje X. La abscisa del centro de gravedad es justo la coordenada X, donde tenemos el centro de gravedad de ese área de flotación que se está generando. El volumen de trazado, ¿vale? El volumen de carena, el desplazamiento de trazado, el desplazamiento total, recordamos que es con apéndices,
ordenada o altura del centro de carena, abscisa del centro de carena. Estas dos serían del volumen sumergido, dónde está el centro de gravedad de ese volumen sumergido, tanto en altura, la coordenada en Z, que es este KB, como en la longitudinal, que sería la coordenada X. Recordar que el eje X va de popa a proa, el Z es el vertical y el Y es el transversal. También contienen el radio metacéntrico transversal, que ya veremos lo que es. O bien nos pueden dar la altura del metacentro, este KM. Normalmente es esto de aquí lo que se da, ¿vale? El radio metacéntrico transversal, que ya veremos cómo se calcula. También nos da el radio metacéntrico longitudinal, el momento para alterar el trimado 1 centímetro. Esta variable es parecida a las toneladas por centímetro de inmersión, pero esta es para el trimado. Esta nos dice el momento que hay que aplicar, ¿vale? El peso que hay que poner por la distancia, recordar que momento es peso por distancia, para que el trimado se vea alterado 1 centímetro. El trimado lo vamos a dar en unidades de distancia, normalmente. Coeficientes de forma, coeficiente de bloque, coeficiente prismático, coeficiente de la maestra, coeficiente de flotación, los diferentes coeficientes. La superficie mojada, ¿vale? Y esto es un ejemplo, ¿vale? Es esta embarcación, este portacontenedores, que es el que tenéis como ejemplo en Atenea. Y aquí veis pues las diferentes tablas. Esta es la tabla hidrostática. Y en este caso, el peso en rosca de esta embarcación es 38.439 toneladas, ¿vale? El calado de diseño de esta embarcación, ahora os lo digo de memoria, ¿vale? Pero creo que era 15,5, pues las hidrostáticas las hago o las hice desde un poco menos de este desplazamiento. Veis que aquí está el desplazamiento. Y para el calado de 5 metros le corresponde un desplazamiento de 36.609. Y para el de 4,5, 32.174. Pues un poco menos del desplazamiento en rosca hasta los 20 de calado, que es por encima de estos 15,5, que es el desplazamiento de diseño o el calado de diseño. Y aquí veis pues todas las variables que entran dentro de las hidrostáticas. Escora cero, porque las hidrostáticas se hacen con escora cero, ¿vale? Calado en proa, calado en popa, es el mismo. Esto indica que el trimado es cero. Aquí lo tenéis. Eslora de flotación, manga de flotación, superficie mojada, área de flotación, coeficiente prismático, coeficiente de bloque, coeficiente de la maestra, coeficiente de flotación. Esta es la posición del centro de carena, ¿vale? Esta es la posición longitudinal del centro de flotación. Esto sería la coordenada X del centro de carena y del centro de flotación. El KB, el KG, BM transversal, BM longitudinal, ¿vale? Altura metacéntrica, transversal, altura metacéntrica longitudinal, radio metacéntrico. Y esto es la altura del metacentro, toneladas por centímetro de inmersión y momento para alterar el trimado 1 centímetro.
veremos en detalle cada uno de estos elementos y cómo se calcula. Los coeficientes ya hemos visto cómo se calculan, ¿vale? Y pues veremos cómo se calcula pues tanto el área de flotación como las coordenadas del centro de carena, el centro de flotación, el radio metacéntrico, la altura metacéntrica, todo esto lo veremos. Estos son en forma de tablas, las curvas hidrostáticas en forma de tablas, y aquí está en gráfica. Y evidentemente ya veis que es mucho más sencillo irte a la tabla y buscar, ¿vale? Que el capitán vaya y mirando las líneas del barco, las que están en los laterales, puede ver el calado, tanto a proa como a popa como al medio. Entonces, con eso se va a las hidrostáticas y mira, en ese caso, pues cuál es su desplazamiento, puede buscar la condición exacta en la que está navegando. Bueno, por un lado están las de la oficina técnica, que son las de trazado, y recordamos que las de trazado era, si es un barco que es de metal, la de trazado es por dentro de los forros, y si es un barco que es de madera o de materiales compuestos, la de trazado es por fuera de forros. En los barcos metálicos el forro se considera un apéndice y en los otros no. Pues para la oficina técnica todo lo que se genera es de trazado y en cambio toda la documentación que se prepara para dar al capitán, al jefe de máquinas, es considerando todos los forros, ¿vale? Que es como evidentemente van a navegar ellos. Bueno, y esto sería un ejemplo de por qué lo necesita, ¿vale? Porque necesitan, haremos todo un tema que será de trimado, y pues es importante cuando se navega saber la condición de trimado en la que se encuentra para mirar las hidrostáticas. Porque las hidrostáticas, este calado que veis aquí, es el calado medio. Y como aquí veis, esta embarcación está trimada y el calado medio sería este de aquí, pero el calado al medio es este de aquí. Así que es una cosa a tener en cuenta. Esto lo veremos en un tema que es todo de calados. Así que ahora no me paro aquí, es que lo añadí el año pasado, todo el tema de calados. Bueno, el área de flotación, ¿vale? Es el primer parámetro que incluíamos en estas curvas hidrostáticas. ¿Cómo lo calculamos? Esta sería la mitad de un área de flotación de una embarcación. Como es simétrica, pues solo me quedo con la mitad. La línea de agua corta el casco de la embarcación y al cortar el casco de la embarcación se dibuja esta área, ¿vale? Pues el área de la flotación es justo el área esta de aquí, que evidentemente será multiplicada por 2 porque es simétrico. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, pues si tuviéramos la función que me define esta línea de aquí, esta línea de flotación, integrando esta función, esta y, con respecto al eje X, podría encontrar el área de esta figura de aquí, ¿no? Esto es pura matemática. Así que el área de flotación lo podría encontrar sabiendo esta función de aquí, integrando esta función con respecto al eje X desde el 0 hasta la eslora de flotación y multiplicando por 2 porque es simétrico. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que no sabemos esta función. No sabemos exactamente cuál es esta función. Entonces, el área de flotación se calcula con métodos aproximados.
que es el siguiente tema que veremos. Pero tenéis que tener claro de qué es el área de flotación y cómo se calcularía de forma exacta, sabiendo la función de esta línea de flotación integrando con respecto al eje X. A partir de aquí, ¿qué podríamos saber? Bueno, pues si conociéramos las diferentes áreas de flotación de las diferentes flotaciones, cada vez que el barco vaya cargado de manera diferente y el desplazamiento sea diferente, el calado va a ser diferente, así que el área de flotación va a ser diferente. Pues si conociéramos las áreas de flotación desde un calado 0 hasta el calado que sea, podríamos calcular el volumen de carena, perdonad. Esta es una gráfica en la que se mostraría, pondríamos, pues, para cada calado, qué área de flotación tenemos. Esto, por ejemplo, esta información la tenemos en las hidrostáticas. Si volvemos a mirar las hidrostáticas, veo para cada calado el área de flotación. Pues tengo para diferentes calados las diferentes áreas de flotación. Que quiero calcular el volumen de carena, pues hasta el calado de 12 metros. Pues tendría que coger las áreas de flotación desde el calado 0 hasta 12 metros, ¿vale? Y ir integrando. Evidentemente aquí no tengo calado 0, pues sería coger el volumen de carena desde, esto ya lo haremos, ejercicios, sería coger el volumen de carena desde el calado 4,5 y a partir de este 4,5 ir sumando los volúmenes de carena. Como veis, aquí MaxSurf te lo da directamente. O sea, para el calado de 12 metros ya te da el volumen de carena. Aquí tenemos el desplazamiento y volumen, no lo he puesto. Prismatic, es la hora de flotación. No, bueno, pues con el desplazamiento y la densidad del agua calculas el volumen de carena. O sea que MaxSurf ya te lo da, ahora ya te lo da. Pero vamos a aprender a hacerlo tanto de forma manual, que era como se hacía antiguamente, y sobre todo no porque ahora lo vayamos a hacer de forma manual, sino porque ninguno de vosotros sabe qué va a acabar haciendo en el futuro. A lo mejor acabáis trabajando utilizando MaxSurf como usuarios o cualquier otro programa, pero a lo mejor estáis programando. Detrás de todos los programas hay un ingeniero que es el que lo programa y tiene que saber qué formulación se tiene que poner. Y aunque no estéis programando, ya os dije que los programas en sí son tontos. O sea, ellos calculan lo que tú les dices. O sea, sois vosotros los que vais a tener que saber si lo que os está dando está bien, concuerda con lo que esperáis o no. Y si no es así, pues con vuestros conocimientos tenéis que ser capaces de determinar qué está pasando, ¿vale? Así que yo os explico cómo hacerlo manualmente, todos estos cálculos, porque es importante para entender cada cosa, de dónde viene, cómo sale. Bueno, pues teniendo las áreas de flotación podemos calcular el volumen de carena. Las toneladas por centímetro de inmersión, ¿qué hemos dicho que es? Pues esta variable nos dice el peso que tenemos que cargar o descargar para que nuestra embarcación se sumerja o emerja 1 centímetro, ¿vale? Vamos a hacerlo suponiendo que se va a sumergir. ¿Qué ocurre? Bueno, pues nuestro barco tiene un desplazamiento dado y un calado dado, esta línea de aquí. Y cargamos un peso, ¿vale? Como cargamos un peso, ¿qué va a ocurrir con este peso? Pues que evidentemente nuestra embarcación se va
a sumergir un poco más, ¿vale? El volumen de carena va a aumentar. ¿Cuánto va a aumentar este volumen de carena? Bueno, pues exactamente este desplazamiento que está ganando nuestra embarcación, y recordamos que el desplazamiento es volumen de carena por densidad del agua. Bueno, pues este diferencial de volumen de carena que va a ganar nuestra embarcación al poner este peso encima va a ser exactamente igual al desplazamiento de ese peso que estamos cargando. ¿Cómo relacionamos desplazamiento con volumen? Pues a través de la densidad, ¿sí? Pues este diferencial de desplazamiento que estamos cargando es el que está haciendo que nuestra embarcación se sumerja, ¿vale? ¿Y cuánto queremos que se sumerja? Bueno, pues estamos diciendo que las toneladas por centímetro de inmersión me dicen el peso que hay que cargar para que se sumerja 1 centímetro. Pues este diferencial de calado va a ser 1 centímetro, ¿no? En volumen, si consideramos que esto que se está hundiendo es muy pequeñito, si este es el área de flotación antes de cargar el peso, cuando yo cargo el peso, lo que se está hundiendo es esta rebanada de aquí. Considero que el área de flotación no va a variar mucho porque es un diferencial de calado muy pequeño, y esto de aquí es el diferencial de volumen que se está hundiendo de más esta embarcación. ¿Cuánto vale este diferencial de volumen? Pues el área de flotación por el diferencial de trimado, que estamos poniendo que será 1 centímetro, ¿sí? Así que pues las toneladas por centímetro de inmersión las relacionamos directamente con la densidad del agua y con el área de flotación. ¿Sí? Es como se calculan. Multiplicando la densidad por el área de flotación y dividido entre 100. También las calcularemos, ¿eh? Las unidades correctas son toneladas partido centímetro, pero normalmente muchas veces os podéis encontrar que solo pone toneladas. Pues el centímetro está incluido también, ¿eh? Ahora, la posición del centro de gravedad del área de flotación. Tenemos esta área de flotación de aquí, ¿vale? Y queremos calcular el centro de gravedad de esa área de flotación. Perdonad, que bebo un poco. El centro de gravedad de esta área de flotación. Todo esto que os estoy diciendo yo ahora de centros de gravedad, áreas de flotación, son cosas que habéis hecho en las asignaturas que hacéis. Perdoneu. Son cosas que ya habéis hecho en las asignaturas que habéis hecho con Daniel y con Xavi. Aquí simplemente que lo estamos aplicando al buque, ¿sí? Bueno, pues queremos saber el centro de gravedad de esta área de flotación. Como es simétrica el área de flotación, siempre, ¿vale? Estamos en mar plana, sin escora, sin trimado, así que esto va a ser siempre simétrico. El centro de gravedad de esta área, ¿dónde va a estar? Pues siempre va a estar sobre esta línea, siempre va a estar sobre el eje X, ¿sí? No va a tener coordenada Y. Si tiene coordenada Y, pues ya veremos lo que pasará cuando ocurre esto. Bueno, pues siempre va a estar, en condiciones normales, siempre va a estar aquí, sobre el eje X. Ahora, ¿en qué posición del eje X? Pues es lo que tenemos que calcular. Tenemos que calcular la abscisa, ¿vale? La coordenada X del centro de gravedad de la flotación. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues lo tenemos que hacer dividiendo
el momento estático de esa área con respecto al eje de referencia, ¿vale? Dividido por el área de flotación. ¿Qué es el momento estático? El momento estático, si recordáis, el momento estático de esta figura, esto sería una parte de esa área de flotación. ¿Cómo calculo el momento estático? Pues el momento estático es el diferencial de área de cada una de estas figuras multiplicado por la distancia de este diferencial de área con respecto al eje de referencia, que va a ser este de aquí, ¿vale? Va a ser el eje Y. Esto es importante porque en mecánica vosotros utilizáis esta nomenclatura. Y para encontrar la coordenada X del centro de gravedad, utilizamos el momento estático con respecto del eje Y, porque es nuestro eje de referencia, ¿vale? Vamos a encontrar la posición del centro de gravedad con respecto a este eje de aquí, que es el eje que evidentemente me marca el 0. Voy a encontrar una coordenada X y esa coordenada X tiene su 0 cuando intersecciona con este eje de aquí, Y. Así que el eje Y es la referencia, es nuestro 0, es el que marca nuestro 0. Bueno, pues el momento estático de este diferencial de área es el diferencial de área por la coordenada X de este diferencial de área. Para encontrar el momento estático de toda esta área de aquí, pues tengo que hacer la integral desde 0 hasta la eslora en flotación y multiplicar por 2. ¿Por qué? Porque esto de aquí es solo una mitad del área de flotación. Y aquí las Is son las semimangas, ¿vale? Esto lo haremos. Ay, perdonad, ¿eh? Si dividimos el momento estático por el área de flotación, encontramos la abscisa del centro de gravedad de la flotación. Si veis que está este signo de aquí, pues es que el eje Y, ¿vale? El 0 del eje de abscisas está en la sección media. Si yo normalmente pongo o perpendicular de popa, ¿vale? Para que se entienda que la referencia, el 0 del eje de abscisas está en la perpendicular de popa. Si el origen es la perpendicular de popa, el proceso es exactamente el mismo, es decir, es más fácil el proceso. Es el mismo, pero aquí si ponemos el 0 en la sección media, lo que ocurre es que tenemos coordenadas X positivas y coordenadas X negativas. Y cuando empieza a haber ahí ya cambios de signo, es mucho más fácil equivocarse. Poniendo la referencia en la perpendicular de popa es mucho más sencillo porque todo es positivo. Todo está hacia X positivas. Así que yo normalmente lo hago con respecto a la perpendicular de popa. En el libro del Olivella todo está siempre con respecto a la sección media. Así que siempre aparecen signos positivos y signos negativos. Otra de las variables que aparecen en las hidrostáticas es el volumen de trazado, el volumen de carena. ¿Cómo se calcula el volumen de carena? Bueno, pues os lo he dicho antes. Hay dos maneras. Si tenemos diferentes áreas de flotación, pues integrando. Si tenemos diferentes áreas de flotación, es decir, si tenemos desde el plano base hasta nuestro calado, tenemos dividido el buque en rebanadas horizontales, como las que estáis viendo aquí, pues integrando estas rebanadas horizontales, ¿cuánto vale este diferencial de volumen? Pues el área de flotación por el diferencial de calado, que es el diferencial de Z. Integrando desde el calado 0 hasta el calado que sea, encontramos el volumen de carena. ¿Que tenemos otro dato?
Tenemos las curvas de Bonjean, que todavía no hemos visto qué son, pero las curvas de Bonjean no nos dan las áreas de flotación, sino nos dan las áreas de las secciones. Las curvas de Bonjean cortan al buque en rebanadas, pero transversales. Así que lo que tenemos son estas rebanadas transversales. Esto es un diferencial de volumen de carena. ¿Y cuánto vale este diferencial de volumen de carena? Pues el área de la sección por este diferencial de X, integrando, en este caso, en toda la eslora, ¿vale? Porque estamos integrando en X, aquí integramos en altura, aquí integramos en X, pues calculamos el volumen de carena. Para el desplazamiento, evidentemente, pues con el volumen de carena podemos calcular el desplazamiento. Si, como en las etapas iniciales todavía no se conocen los apéndices, se puede estimar. Normalmente está en torno al 0,5, 2,5 del volumen de trazado. Es decir, sin considerar los apéndices, el volumen sin considerar los apéndices, pues le añadimos un valor que está entre estos valores. Los buques que tienen una única hélice, pues suele ser un 1%. Perdoneu, Tallo un moment la veu. Bueno, y aquí esto no es importante para nosotros, bueno, como ingenieros, sí que es importante para los que van dentro de la embarcación, aunque no suele ser el caso, ¿vale? Evidentemente el buque lo proyectas para navegar en un fluido, normalmente en agua de mar. Hay embarcaciones pues, que se proyectan para navegar en ríos y pues el desplazamiento, la densidad que eliges es la del medio en el que va a navegar. Si es un río, pues agua dulce, si es en mar, agua salada, ¿vale? Hay embarcaciones que hacen navegación mixta. Pues navegan por mar, pero hacen un tramo de río. ¿Qué ocurre? Pues evidentemente la densidad del agua dulce es diferente de la del agua salada. La del agua dulce, la densidad es menor que la del agua salada. Así que, pues evidentemente, si las hidrostáticas están dadas para agua salada, hay que hacer la corrección a agua dulce. Si aquí está dado todo en función del calado, en agua salada, pues ¿qué se tendría que hacer? Calcular para ese mismo desplazamiento, porque evidentemente el peso de la embarcación va a ser el mismo, eso no va a variar, cuál va a ser el calado en agua dulce. ¿Y cómo se hace? Es básicamente una regla de 3, con las diferentes densidades. Y aquí tenéis, bueno, esto es la explicación. Conocido tenemos, ese es el de las curvas hidrostáticas, ¿vale? Esta es la densidad de las curvas hidrostáticas. En nuestro caso hemos dicho que es agua salada, ¿vale? Y esta embarcación va a ponerse a navegar en agua dulce. Esto de aquí, densidad real, ¿vale? Va a ser agua dulce. Bueno, pues tenemos dos casos. Primer caso, conocemos el calado real. O sea, el barco entra en agua dulce y los que van dentro de la embarcación miran el calado real que lleva este buque. Pues calculan el desplazamiento real. Al entrar con este calado real en las hidrostáticas, obtendríamos el desplazamiento que le corresponde a ese calado, pero en las hidrostáticas, que evidentemente no es el mismo.
porque las hidrostáticas están hechas con agua salada. A este desplazamiento de las hidrostáticas, lo que sabemos es que le corresponde un volumen sumergido. ¿Que cómo se calcula? Pues no es más que el desplazamiento de las hidrostáticas por la densidad del agua de las hidrostáticas. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el desplazamiento real? Bueno, pues sí, ese es el desplazamiento de las hidrostáticas, este es el desplazamiento real, ¿vale? Hacemos esa regla de 3. A la densidad del agua, a la densidad de las hidrostáticas le corresponde el desplazamiento de las hidrostáticas, en el que hemos mirado, ¿vale? Este de aquí. Cogemos este calado real y nos vamos a las hidrostáticas y miramos el desplazamiento que le corresponde a este calado real. Y sabemos que este desplazamiento de las hidrostáticas no es el que le va a corresponder realmente a este calado real. Tenemos que hacer una corrección. ¿Cómo lo hacemos? Pues hacemos esta regla de 3. A la densidad de las hidrostáticas le corresponde este desplazamiento de las hidrostáticas, pues al desplazamiento, a la densidad real le corresponderá este desplazamiento real. Aplicamos esta regla de 3 y nos queda esto de aquí, que el desplazamiento real será el desplazamiento de las hidrostáticas por la relación entre la densidad real y la densidad de las hidrostáticas. Simplemente aplicar una regla de 3. Otro caso que os podéis encontrar, esto pues sobre todo es para los que hacéis doble titulación, ¿vale? Es que conocemos el desplazamiento real. O sea, va a ser el mismo caso, pero en vez de conocer el calado real, el desplazamiento real. Porque evidentemente, si tú llevas cargado el buque de una manera y tiene un peso, cuando entres en agua dulce, el peso de la embarcación va a seguir siendo el mismo, no te va a variar. Te va a variar el volumen que se está sumergiendo, pero el peso de la embarcación no te va a variar. Así que esto de aquí, este parámetro de aquí, el desplazamiento real, no varía. Cuando salen de puerto y hacen el cálculo de cuál es el desplazamiento del barco en esa condición de carga. Ese es el desplazamiento real. Y, bueno, pues salen a navegar a mar. Evidentemente, durante la navegación pues se consumen ya sea combustible, agua dulce y comida de la tripulación. O sea, se consumen diferentes pertrechos y cuando llegan a la entrada del río, pues el desplazamiento real es el que han salido de puerto menos pues todo eso que se ha consumido. Calculan el desplazamiento real con el que van a entrar en el río. Ahora, ¿cuál va a ser? Y quieren mirar en las hidrostáticas, quieren mirar el calado, ¿vale? Bueno, pues necesitan saber el desplazamiento de las hidrostáticas. Que evidentemente el desplazamiento, el real es este. El real es este. Pero en las hidrostáticas está relacionado desplazamiento calado considerando que el agua es salada. Entonces aquí, en este caso, hay que calcular como un desplazamiento ficticio, ¿vale? El de las hidrostáticas, haciendo otra vez la regla de 3. Pues al desplazamiento real le corresponde la densidad real y al desplazamiento de las hidrostáticas la densidad de las hidrostáticas. Con esto se calcula este desplazamiento de las hidrostáticas, me voy a las hidrostáticas y miro el calado que le corresponde. Y ese calado va a ser el calado real, no va a ser el calado ficticio, digamos. No, ya os haré algún problema de estos, de un problema de río. Otro parámetro, la altura del centro de carena sobre la base.
que es este KB. El centro de carena siempre lo vamos a denominar con una letra B mayúscula, ¿sí? Y cuando ponemos esta letra K mayúscula, esta K mayúscula se refiere al plano base. Así que esta distancia KB es la altura del centro de carena con respecto al plano base. ¿Cómo se calcula esta altura del centro de carena sobre el plano base? Con el momento estático del volumen de carena con respecto al plano base, dividido por el volumen de carena. O sea, para conocer este KB necesitamos saber el volumen de carena y el momento estático del volumen de carena con respecto al plano base. Y recordamos que es el momento estático del volumen de carena con respecto al plano base. Bueno, pues es parecido al momento estático del área, ¿vale? En este caso estamos trabajando en volúmenes. Pues, ¿qué será? Será el diferencial de volumen multiplicado por la distancia vertical del centro de gravedad de este diferencial de volumen, ¿sí? Y tenemos dos opciones. Ya haremos el cálculo con las dos opciones. Tener las hidrostáticas, es decir, tener rebanadas longitudinales, como estas de aquí, y el momento estático sería este diferencial de volumen multiplicado por la distancia vertical, esto de aquí, del centro de gravedad de este diferencial de volumen con respecto a la base. Integrando el momento estático de todos estos diferenciales de volumen, obtenemos el momento estático del volumen de carena. Otra opción es tener las curvas de Bonjean. Sería tener rebanadas transversales. ¿Cómo calculamos el momento estático del volumen de esta rebanada transversal? Pues es el diferencial de volumen de esta rebanada multiplicado por la altura del centro de gravedad de esta rebanada con respecto a la base. El centro de gravedad de esta rebanada está aquí y la altura de este centro de gravedad, este KG, es esta distancia de aquí. Esto sería el momento estático de este diferencial de volumen. Integrando en todas las LORA, tendríamos el momento estático de todo el volumen. También vamos a necesitar encontrar la abscisa del centro de carena. Aquí esto sería calcularlo con respecto a la sección media. Si lo calculamos con respecto a la perpendicular de popa, pues el procedimiento es el mismo, excepto que nuestro eje de referencia está aquí, ¿vale? Aquí atrás. Que vamos a tener pues todos los valores positivos. Aquí, pues como la imagen está que la sección media es la referencia, por eso os lo he puesto con la sección media. ¿Cómo se calcula la abscisa del centro de carena? Si lo hacemos con respecto a la sección media, ponemos este símbolo de aquí. Si lo hacemos con respecto a la perpendicular de popa, pues PP, perpendicular de popa, ¿vale? No hacemos apología de nada, pero perpendicular de popa. Pues ¿cómo lo hacemos? Igual, con el momento estático del volumen, pero en este caso con respecto a la referencia que marquemos, ya sea sección media, ya sea perpendicular de popa. ¿Cómo calculamos este momento estático? Pues si lo que tenemos son rebanadas longitudinales, rebanadas, líneas de flotación, áreas de flotación, pues sería el diferencial de volumen de cada área de flotación multiplicado por la distancia del centro de gravedad de cada área de flotación, que es esta B minúscula que está aquí, con respecto a la referencia, que es esta de aquí. Sería este diferencial de volumen por esta distancia de aquí. Integrando para todo el calado, obtendríamos el momento estático del volumen con respecto a, en este caso, la sección media.
Y el radio metacéntrico transversal es cuando el barco escora, esto lo veremos a partir del tema 4, ¿vale? Estabilidad transversal. Cuando el barco escora, el centro de carena se desplaza y al desplazarse genera como si uniéramos todos los puntos por los que se desplaza el centro de carena, en esa rotación veríamos que describe un arco de circunferencia que tenéis aquí dibujado. ¿Veis? Esto es cuando está adrizado, cuando está sin escora, el centro de carena está aquí. Y cuando el barco escora, un poco el centro de carena se desplaza. ¿Hacia dónde se desplaza? Pues siempre hacia donde se está sumergiendo. Esta es la banda que se está sumergiendo y esta es la banda que está emergiendo. Pues el centro de carena se va hacia la banda que se está sumergiendo más. Y al desplazarse, pues ha generado este arco de circunferencia. ¿Qué es el metacentro? Bueno, pues el metacentro tiene sentido cuando estamos hablando de pequeñas escoras. El radio metacéntrico sería el radio de esa circunferencia que está describiendo el centro de carena cuando se está moviendo al escorar. Es decir, sería esta distancia de aquí. El radio metacéntrico es el radio de esta circunferencia y esta circunferencia tiene su centro en el metacentro, ¿vale? El metacentro es ese punto fijo alrededor del cual el barco va a girar en pequeños ángulos, ¿vale? Porque el metacentro tiene sentido en pequeñas escoras. Y el radio metacéntrico pues no es más que esto, esta distancia desde el centro de carena hasta el metacentro, ¿vale? Y este radio metacéntrico, evidentemente, como es un arco de circunferencia, esta distancia de aquí es exactamente la misma que esta distancia de aquí. ¿Sí? Bueno, pues ¿cómo se calcula este radio metacéntrico? Se calcula que con el momento de inercia del área de flotación respecto a un eje 0, 0, perpendicular al plano de giro y que pasa por su centro de presiones. En nuestro caso, ¿vale? Es decir, esta es el área de flotación, ¿vale? Aquí, esta línea de aquí que marco con el cursor es el área de flotación. Y este área de flotación está rotando. ¿Rotando alrededor de qué eje? Está rotando alrededor de este eje de aquí que entra dentro de la pantalla, que lo marco con el cursor, este eje de aquí. Bueno, pues este es ese eje 0, 0, ¿vale? Que en este caso coincide con la línea de crujía, ¿sí? ¿Cómo calculamos el momento de inercia transversal con respecto de este eje? Con esta fórmula de aquí. Y ya veremos cómo la calculamos. Necesitamos saber las semimangas e integraremos las semimangas para toda la flotación. Del mismo modo, esto es para los movimientos transversales. Para los movimientos longitudinales ocurre lo mismo. La diferencia entre unos y otros es que los movimientos transversales, cuando son pequeños ángulos de escora, esto se cumple. O sea, más o menos se cumple. Consideramos que se cumple. Pero cuando son grandes ángulos de escora, esto ya no se cumple. O sea, el metacentro no existe. Ya hablaremos. Existe un prometacentro, pero que no está en esta vertical, sino que se va moviendo, sale de la vertical. En cambio, los movimientos longitudinales siempre van a ser pequeños. ¿Por qué? Pues evidentemente la eslora es mucho más grande siempre que la manga. Así que estos movimientos de trimado van a ser siempre más pequeños. Siempre suponemos que cuando el barco trima, o bien se sumerge la proa o bien se sumerge la popa, en este caso de aquí se está sumergiendo la proa,
Y el centro de carena, que antes estaba aquí, antes de trimar estaba aquí, pues al trimar y aproarse se ha ido moviendo hacia este lado y al moverse ha ido describiendo un arco de circunferencia. Y este arco de circunferencia tiene un centro. Pues ese centro de este arco de circunferencia es el metacentro longitudinal. El radio metacéntrico longitudinal es este radio de aquí, esta distancia, desde el centro de carena hasta el metacentro longitudinal. ¿Cómo se calcula? Pues con el momento de inercia longitudinal dividido por el volumen de carena. ¿Y el momento de inercia longitudinal qué es? Pues es el momento de inercia del área de flotación, esta área de aquí, esta que tenéis aquí dibujada, con respecto al eje transversal, ¿vale? Es momento de inercia longitudinal, pero el eje de referencia es un eje transversal, este de aquí, que pasa por su centro de presiones. El centro de presiones es el centro de flotación, ¿vale? ¿Cómo se calcula el momento de inercia longitudinal? Bueno, pues se calcula, en este caso lo calculamos siempre con respecto a este eje de aquí, ¿vale? A este eje de aquí. ¿Y cómo lo calculamos con respecto a este eje de aquí? Pues con esta fórmula, con esta integración. No, esto de aquí es calculado con respecto a este eje. Yo lo hago al revés. Siempre lo calculamos con respecto al eje en el que nosotros hemos puesto el 0. Esto es, en el libro de Olivella, el 0 siempre está aquí, yo el 0 siempre lo pongo aquí, para que estas distancias, estas X, sean siempre positivas, ¿vale? Este sería el momento de inercia con respecto al eje transversal que pasa por la sección media. Si fuera con respecto a la perpendicular de popa, pues este eje de aquí estaría aquí, ¿vale? Y ahora, ¿cómo calculamos el momento de inercia con respecto a este eje de aquí, que es el que es con el que lo tenemos que calcular? Pues aplicando Steiner. Y si recordáis, el teorema de Steiner es este de aquí, ¿eh? Para calcular el momento de inercia. Si tenemos el momento de inercia con respecto de un eje y queremos calcular el momento de inercia con respecto de un eje paralelo, ¿vale? Que es, vemos que aquí son paralelos, pues el momento de inercia con respecto a este eje paralelo no será más que el momento de inercia con respecto a este eje de aquí menos, menos el área de flotación, pues la distancia que separa estos dos ejes, que es esta de aquí, ¿vale? Esto XF, este XF. Bueno, todo esto lo haremos, mediante métodos aproximados, pero lo haremos. Con los radios metacéntricos, sabiendo los radios metacéntricos y sabiendo la coordenada vertical del centro de carena, ¿vale? El KB, estos son los radios metacéntricos, este es el transversal y este es el longitudinal y el KB. Sabiendo el KB y el radio metacéntrico, podemos calcular la altura del metacentro, que es este KMT, KML, ¿vale? Que como veis aquí también aparecen en la gráfica. En vez de aparecer los radios metacéntricos, aparecen directamente el KMT y KML. Y el momento para alterar el trimado 1 centímetro, ¿cómo se calcula? Bueno, pues se calcula con el momento de inercia longitudinal, ¿vale? Que es el mismo que utilizábamos en el radio metacéntrico longitudinal, multiplicado por la densidad del agua y dividido por 100 y por la eslora del barco, ¿vale?
Y las unidades del momento para alterar el trimado 1 centímetro son toneladas por metro partido por centímetro, aunque muchas veces aparece solo tonelada metro, pero el centímetro sigue estando, ¿vale? Este parámetro no es más que nos dice qué peso hemos de cargar a una determinada distancia, tonelada por metro, para que el trimado varíe 1 centímetro. O sea, para que la diferencia entre el calado de popa y el calado de proa sea de 1 centímetro. Y bueno, esto es una gráfica de los coeficientes. Veis aquí coeficiente de bloque, coeficiente prismático, coeficiente de flotación, coeficiente de la maestra, que aquí aparecen también. Ah, no, aquí no os los he puesto. Bueno, igual para diferentes calados, pues los valores de los coeficientes. Para la superficie mojada también se da en las hidrostáticas. Para calcularla de forma aproximada, mediante métodos numéricos aproximados, que es los que vamos a hacer nosotros, es complicado, porque el proceso sería, o sea, esta es una de las secciones, ¿vale? Esta es una de las secciones y para el calado dado. Bueno, pues sería coger y en el perfil de la sección medir cuánto vale esta longitud, ¿sí? Toda esta longitud. Y tendríamos que hacer lo mismo para las diferentes secciones de la embarcación. 10 tenemos, ¿vale? Y en una gráfica pues las vamos poniendo todas. Vamos poniendo esta longitud de aquí. Con esta función podríamos calcular la superficie mojada. Como no vamos a tener función, pues podemos integrar esta forma de aquí con métodos aproximados, que es lo que veremos en el tema siguiente. Propiedades de las curvas hidrostáticas. Para un calado dado. Bueno, pues esto es lo que ya os he ido diciendo. Para un calado dado, ¿vale? El área encerrada por la curva de áreas de flotación, ¿vale? Este es un calado dado y estas serían las áreas de flotación para los diferentes calados, ¿sí? Para el calado 0, pues 0. Para el calado de 1, lo que sea. Estas son las diferentes áreas de flotación para los diferentes calados. Pues si integramos estas áreas de flotación desde 0 hasta el calado dado, lo que tenemos es el volumen de carena para ese calado, ¿vale? Para este de aquí. Ahora, si tenemos la curva de volumen de carena con respecto a el calado, ¿vale? Tenemos esta función de aquí, los diferentes volúmenes de carena para los diferentes calados. Esta función. Bueno, pues si hacemos la tangente a la derivada a esta función de aquí, lo que obtenemos es el área de flotación. Ahora, otra propiedad más. Seguimos teniendo la función del desplazamiento con respecto al calado. Para cada diferencial de volumen, que es esto que tenemos aquí, esto que tenéis reseguido, la coordenada KG, es decir, la altura del centro de gravedad de este diferencial de volumen, ¿sí? Será exactamente
el calado de esa área de flotación. ¿Sí? Pues así que el momento estático del volumen de carena con respecto al plano base será igual que esta área de OAB. El área OAB es exactamente el momento estático de este volumen de carena con respecto al plano base. Esto es cómo varía la posición del centro de carena con respecto al calado. Tiene esta forma que es así tirando a exponencial. La curva de radios metacéntricos, también cómo varían con el calado, que son decrecientes. Y las curvas de Bonjean. Las curvas de Bonjean ya os he dicho que en las hidrostáticas se dan las áreas de flotación para diferentes calados. Y en cambio en las curvas de Bonjean lo que se hace es diseccionar el barco, por decirlo de alguna manera, en áreas de secciones. Lo cortamos en rebanadas que son transversales. ¿Sí? Y entonces lo que nos dan son las áreas de las secciones para diferentes calados. Y también nos dan los momentos estáticos con respecto al plano base, los momentos estáticos del área de la sección, ¿sí? Para cada sección, para cada rebanada, nos dan el momento estático de esa rebanada con respecto al plano base y también con respecto al calado. Y bueno, aquí la verdad que no se ve muy bien, lo tengo que poner más grande. Esto es en forma de tabla. Veis que aquí tenéis diferentes calados y las diferentes áreas transversales. Y los momentos estáticos, o sea, se darían así. Para cada área de sección, pues el valor del área de sección para los diferentes calados, ¿vale? Estas curvas de aquí sería, para este calado, pues el área de esta sección 18 es este. Y el de la sección 4 es este de aquí. Para este calado de aquí, pues el área de sección 0, para este calado sería este. Para esta, este. Y así. Y la línea discontinua es el momento estático de esta sección con respecto al plano base para el calado dado. Si el calado es este de aquí, pues por ejemplo para la sección 4, el momento estático de esta área de sección con respecto al plano base sería este punto de aquí. Y como os decía antes, las curvas de Bonjean son interesantes para embarcaciones que vayan a tener mucho trimado, porque sobre las curvas de Bonjean trazas la línea de trimado y directamente sabes el área de sección para esa condición de trimado, tanto el área de sección como el momento estático. Y se puede calcular pues, el volumen de carena directamente. Y aquí ya os lo he puesto antes y ya os lo pondré, cómo se calcula el área de la sección y los momentos estáticos cuando lo que tenemos son áreas de secciones. Pues para calcular el área de la sección, en este caso tendremos que integrar en calado y para los momentos estáticos también. Y para calcular el volumen de carena, una vez que tengamos las áreas de las secciones, pues integramos en eslora. Y para el cálculo de la altura del centro de carena, que ya os lo he puesto en la otra diapositiva, pues sería el momento estático del volumen, sería este diferencial de volumen multiplicado por esta distancia de aquí, la altura del centro de gravedad de este diferencial de volumen. Esto sería el diferencial de momento estático de este diferencial de volumen. Integrando en eslora se obtiene el momento estático del volumen y dividido por el volumen de carena. Y para la posición longitudinal del centro de carena, pues
exactamente lo mismo. Sería este diferencial de volumen no es más que el área de la sección por este diferencial de X. ¿Y dónde tiene el centro de gravedad en X este diferencial de volumen? Pues aquí en el medio, porque considero que es como aquí lo veo en forma de rectángulo, lo que tengo es esta rebanada, pero las secciones transversales no varían. Por tanto, el centro de gravedad estará en la mitad de aquí, ¿vale? De este diferencial de X. Pues con esto calculo el momento estático de este diferencial de volumen, integrando en eslora, calculo el momento estático total del volumen con respecto, en este caso, es a la sección media. Y hay fórmulas aproximadas para hacer, pues, por ejemplo, la superficie mojada es lo más difícil de hacer manualmente. Así que hay infinidad de fórmulas aproximadas para calcular la superficie mojada y aquí os he puesto dos. Estas son para calcular de forma aproximada la altura del centro de carena. Y ya está. O sea, en este tema básicamente es saber qué son las curvas hidrostáticas, saber qué parámetros incluyen, ¿vale? Entender cada uno de esos parámetros y lo siguiente que vamos a hacer va a ser calcular estos parámetros con cálculo aproximado. ¿Sí? Una pregunta. Sí. Todo esto lo veremos también a nivel más práctico, ¿no? Sí, haremos el cálculo para cada una de estos casos. O sea, Vale. si miráis en Atenea, bueno, aquí os enseño del buque ejemplo que tenéis. Tenemos en el cuadernillo de cálculos de arquitectura naval, es donde tenéis todo lo referente a las curvas hidrostáticas, que si leéis el reglamento de la IMO, ¿vale? Veréis pues que aparece que hay que poner también en ese cuadernillo de estabilidad, ¿vale? Que evidentemente aquí está todo, ¿eh? Vosotros todavía no hemos hecho todo, pero también hay que incluir pues los diferentes espacios de carga y los diferentes tanques para cada uno de los grados de llenado, cuánto valen, cuánto no. Y aquí está todo. Pues aquí son las tablas hidrostáticas que os he puesto, ¿vale? Es lo primero que se da de esta embarcación. Aquí está en forma de gráfica. Aquí están las carenas inclinadas, que esto todavía vosotros no lo habéis visto. Es el tema 4. Bueno, tema 4, tema 5. El ángulo de inundación progresiva. Esto es la eslora, el cálculo del francobordo, para comprobar que se cumple con el cálculo del arqueo, y tabla de capacidades. Y estos son esto de aquí que veis es un cálculo de la inundación progresiva, que si os fijáis aquí, pues también nos dicen, a ver dónde estaba, el downflooding angles, esto de aquí, las capacidades de los diferentes tanques y los centros de gravedad de los diferentes tanques.
Bueno, el KG y el GM, que esto está en las gráficas de carenas. Corresponding. Bueno, esto que veis aquí en el cuadernillo es todo lo que se marca aquí. Y ¿qué más os quería decir? Ah, sí, vale, ahora ya me he acordado. Y si veis, pues exámenes de otros años, ¿vale? Que están todos aquí en un único documento. Si os fijáis, el primer parcial es siempre de estos temas. Pues, por ejemplo, aquí las semimangas de metros de una flotación de 100 metros de eslora son estas. Calcular el área de flotación, la posición longitudinal de su centro de gravedad. Y esto es lo que vamos a hacer pues, en las clases que vienen ahora. Haremos un repaso de métodos aproximados que en principio vosotros ya lo habéis visto porque tenéis que conocer el método de Simpson. Igualmente me encuentro pues que no... ¿Os suena el método de Simpson? ¿A alguno de vosotros? No. No, el método de los trapecios tampoco. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, pues os hablaré en la próxima clase, os hablaré de estos métodos aproximados, de para qué se utilizan, que hoy en día en ingeniería los métodos aproximados se utilizan para prácticamente todo. Todos estos programas que veis de CFD, ¿vale? Computational Fluid Dynamics, pues estos programas son también programas de cálculo aproximado, de otro tipo de aproximación, ¿vale? Nosotros vamos a hacer cálculo aproximado sencillo, método de Simpson, método de los trapecios, y los CFD son métodos aproximados más elaborados, elementos finitos, pues elementos de borde, pero básicamente todo eso es cálculo aproximado. ¿Por qué? Pues porque hay ecuaciones de la naturaleza que somos incapaces de resolver y porque son muy complicadas. En cambio, mediante métodos aproximados, lo que hacemos es simplificar el problema de tal manera que somos capaces de resolverlos, ¿vale? Y nosotros vamos a hacer esto. Entonces, vamos a calcular las diferentes variables que entran dentro de las curvas hidrostáticas y ya después lo que viene a continuación pues es estabilidad. Estabilidad transversal a pequeñas escoras, a grandes escoras, trimado y estabilidad dinámica. Y ahí ya nos quedamos. Ya no, pues me gustaría hacer más cosas, pero ya os dije que pues el tiempo era el que era y no da para más, la verdad. Así que esto es lo que haremos en estas semanas siguientes. Es importante ser ordenado, o sea, y ser bastante metódico para hacer estos ejercicios. Son sencillos, yo creo que son muy sencillos, pero hay que ser metódico pues para no confundirte. Así que nada, hoy lo dejo aquí, que creo que con los momentos estáticos y los momentos de inercia ya habéis tenido suficiente por hoy.